Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar acerca del Dios de las segundas oportunidades. De eso quiero hablarles hoy. Pero es imposible entender esto si no se tiene bien claro que Dios es la fuente de toda gracia, de perdón y de redención. Fuimos comprados de nuevo con la sangre preciosa de su amado Hijo Jesucristo. El concepto del Dios de las segundas oportunidades, queridos hermanos, es una verdad profunda que encontramos a lo largo de todas las Santas Escrituras. Las Escrituras revelan la misericordia, la gracia, la paciencia y la fidelidad de Dios. Él, quien está dispuesto a dar a la humanidad y particularmente a su pueblo nuevas oportunidades para arrepentirse, para obedecer su palabra y para cumplir su propósito, incluso después de haberle fallado. Eclesiastés 9:4, ahí Salomón dijo: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Dios, en su misericordia, ofrece segundas oportunidades y a menudo múltiples oportunidades a individuos e incluso a naciones. ¿Y qué implica esto para nosotros en cuanto a nuestra fe? En este pleno siglo XXI estamos a punto de ser levantados en el rapto. Primero, que la gracia y la paciencia es parte de la naturaleza de Dios. Comenzando por allí. Cuando Dios se dispone a otorgar segundas oportunidades, no es una señal de que Él sea débil o que no tenga carácter, sino una manifestación bien clara de su amor hacia el hombre y el deseo de Dios de dar vida al que está muerto en delitos y pecados. Por eso Pablo habló por el Espíritu en 1 de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Para mí, para José Ramírez, este es uno de los pasajes más profundos y teológicamente ricos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en este versículo el apóstol Pablo encapsula la esencia de la fe cristiana y él revela aquí la manifestación de Dios en la carne, en la persona de Jesús, que es la prueba de su amor, su gracia, su misericordia y su paciencia. La palabra griega para piedad es la palabra eusebeia. Entonces, a menudo esta palabra se traduce como devoción, como reverencia, santidad o vida piadosa. Esta palabra no solo se refiere, digamos, a la doctrina correcta, sino más bien a la vida práctica que fluye de una correcta relación con Dios. Porque es imposible que una persona que conozca a Dios siga viviendo igual. Es la verdadera religión que se manifiesta en una vida de reverencia, de obediencia a Dios y sobre todo de moralidad, porque Dios, el Dios que nos llamó, es santo, santo, santo y 3 veces santo. El término misterio viene del griego misterión. En el Nuevo Testamento no significa algo incomprensible o incluso esotérico, sino una verdad divina que estaba oculta y que ahora ha sido revelada por Dios por su gracia. Entonces, este misterio de la piedad es la verdad central sobre cómo se debe vivir una vida piadosa, y su revelación es Jesucristo mismo. Él vino y nos reveló al Padre, y cuando nos reveló al Padre, nos revela su carácter, su santidad, por eso debemos vivir en santidad, su fidelidad, por eso debemos ser fieles hasta la muerte. Entonces la Biblia presenta a Dios como un Dios de juicio, que castiga obviamente el pecado del hombre, porque su justicia divina no le deja pasar por alto el pecado
y la rebelión del hombre. Pero sobre esta realidad, también las Escrituras nos presentan al Señor como un Dios que es misericordioso y clemente. Su naturaleza es perdonadora y también es lenta para la ira. Bueno, pero quiero conceptualizar este término misericordioso. En el griego bíblico, que es el griego del Nuevo Testamento, y de la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento en hebreo, la palabra misericordioso de Dios se expresa a través de varias palabras, pero hay dos palabras específicas que describen más claramente su misericordia, y estas son eleos, que es usada para señalar la misericordia, la compasión y la piedad de Dios, y la otra palabra es oiktirmos, que es usada para hablar de la compasión, de la ternura de Dios y de la piedad hermosa, profunda de Dios. Por eso dice Jeremías que Dios es una fuente de aguas inagotables. En Éxodo 34, versículos 6 y 7, aquí vemos su disposición a perdonar y a ofrecer nuevas oportunidades a pesar de la rebelión de su pueblo Israel. En el Salmo 103, versículos 8 al 12, ahí dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado, óigame bien, conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Queridos hermanos, no hay nadie ni nada que pueda quebrantar el poder hermenéutico de este pasaje de las Escrituras. La paciencia de Dios siempre nos guía al arrepentimiento, porque Dios no se apresura a juzgar, sino que Él da tiempo para que haya un cambio de corazón. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Incluso a la perversa falsa profetisa Jezabel de Apocalipsis, Jesús le dice en Apocalipsis 2:21: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La palabra paciencia, cuando se refiere a la paciencia de Dios, es la palabra griega microtimia. Entonces, cuando se habla de la paciencia de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento y la Septuaginta, como le dije, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra es macrotimia, que significa literalmente temperamento largo o lento para la ira. Esta palabra describe la longanimidad de Dios, su capacidad de soportar la provocación, la desobediencia y el pecado humano sin desatar inmediatamente su juicio. Es una paciencia que pospone el castigo y da tiempo para el arrepentimiento. Oh, hermano, grande es el misterio de la piedad. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a apoyarnos en esto para vivir insensibles al llamado que Dios nos hace al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay quienes están ardiendo ahora mismo en el infierno por dejar pasar las oportunidades que Dios les dio, y no tendrán excusa en el día del juicio final. La Biblia, queridos hermanos, está llena de tantas historias de personas a quienes Dios les dio una segunda oportunidad, y ahí en eso Él demostró su carácter redentor para con el hombre. Dios les da oportunidades a individuos, por ejemplo, Adán y Eva,
en Génesis capítulo 3, que a pesar de su desobediencia a Dios y de su caída, Dios no los abandonó. Visitó el lugar donde ellos estaban escondidos y los hizo salir de detrás del arbusto, de las excusas. Los vistió con pieles de animales, túnicas de pieles de animales, con esa vistió su desnudez. Y aquí Él reveló el primer sacrificio para cubrir el pecado y la vergüenza. Y les dio la promesa de un Redentor en Génesis 3:15. Y aunque salieron del Edén, ellos no fueron destruidos, pero sí llevaron el castigo, porque Dios no tendrá nunca por inocente al que es culpable. Y Caín, en Génesis capítulo 4, después de haber asesinado a su hermano Abel, Caín fue confrontado por Dios y Dios sacó a luz su fratricidio. Y aunque Caín fue castigado, obviamente, Dios le puso una señal en su frente para protegerlo, para que nadie lo matara, para ofrecerle una especie de una medida de protección y una oportunidad para vivir. Y eso es cosa que queda circunscrita solamente a la voluntad soberana de Dios, para siempre su misericordia. Noé, ¿qué de Noé? Capítulo 6 hasta el capítulo 9, ante la corrupción y la violencia generalizada, Dios decidió pues destruir la tierra con un diluvio, porque se arrepintió de haber creado hombre alguno sobre la tierra. Y sin embargo, en su gracia le dio a Noé la oportunidad de construir un arca y preservar la vida, y le ofreció así una nueva oportunidad a la humanidad a través de la descendencia de Noé. Israel en el desierto. Usted lee eso en el libro de Éxodo, libro de Números, Deuteronomio. Ahí repetidamente el pueblo de Israel murmuró, se rebeló, adoró ídolos y desconfió de Dios. Lo provocó a ira. Y a pesar de sus constantes fallas, Dios una y otra vez escuchó la intercesión de Moisés, perdonó a la nación y le dio una oportunidad para que entraran a la tierra prometida. Números capítulo 14, versículos 19 y 20. Jonás, el profeta Jonás. Jonás desobedeció directamente al llamado de Dios a predicar a la ciudad de Nínive. Él huyó de su presencia, fue tragado por un pez, y desde el vientre del pez él se arrepintió, oró a Dios. Dios lo oyó y le dio una segunda oportunidad para ir a Nínive. Y él obedeció, lo que llevó al arrepentimiento de toda la ciudad de Nínive, y unas 120,000 personas fueron salvas. Pedro, en los evangelios, ahí vemos cómo Pedro negó a Jesús 3 veces antes de su crucifixión. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús no solo le perdonó, sino que le restauró públicamente delante del resto de los apóstoles y le encargó alimentar a sus ovejas. Juan capítulo 21, versículos 15 al 19, y le dio una segunda oportunidad para liderar en la iglesia primitiva. Mire la misericordia de Dios. Pablo, Hechos capítulo 9, para aquel tiempo era llamado Saulo de Tarso, un perseguidor violento de los cristianos, legalista, religioso, que no conocía lo que es misericordia quiero, porque no hay nadie más criminal, insensible, inescrupuloso que una persona que está viviendo en el marco religioso, que está capturado y gobernado por un espíritu religioso que nunca cree que Dios puede levantar a lo más vil y menospreciado y ponerlo en un lugar alto, porque para siempre es su misericordia. Nadie puede llamar inmundo lo que Dios ha limpiado, lo que Dios ha levantado, porque Dios levanta
gente que nos sirven, los procesa, los llena de su Espíritu Santo y los capacita para llevar el mensaje que ninguna religión tiene en esta tierra, que ningún rico, que ningún millonario, que ningún científico lleva. Y es el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio de Cristo, un evangelio poderoso que salva, que sana al enfermo, que bautiza con Espíritu Santo y fuego, que transforma corazones, que convierte a una prostituta en una sierva de Dios, que levanta y saca a un drogadicto, a un carcelario de detrás de los barrotes y los convierte en un misionero a las naciones, llevando una voz de esperanza. Pablo fue confrontado por Jesús, ese Jesús resucitado en el camino de Damasco. Y en lugar de condenarlo, Jesús le dio una segunda oportunidad y lo transformó en Pablo, el apóstol a los gentiles, el más grande apóstol después de Jesucristo. Para mí, para José Ramírez. Pero Dios también le da segundas oportunidades a las naciones. Nínive, como yo acabo de decir, esta era una ciudad pagana, conocida por su maldad, por su crueldad extrema, con los que trataban a los pueblos conquistados. Eran terribles, eran torturadores que disfrutaban con el dolor de las personas, empalaban a las personas, les quitaban la piel, atados a una estaca en el desierto, los colgaban de las murallas de la ciudad de Nínive. Era terrible, pero Dios les envió a Jonás para advertirles de la destrucción inminente por su crueldad y por su pecado. Ante el arrepentimiento de la ciudad, hermanos, desde el rey hasta el último ninivita, Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás 3:10 dice eso. Esta fue una inmensa segunda oportunidad para una nación entera. La palabra de Dios dice: bendito sea el Señor, que Dios es el dueño de la tierra, que la tierra no le pertenece a los gobiernos, no le pertenece a los reyes, no le pertenece a los presidentes. La tierra le pertenece a Dios, que la hizo, y sobre la tierra puso a su iglesia, porque somos la luz del mundo. Lo más importante en esta tierra, con toda tecnología, con todo avance, con toda arquitectura esplendorosa, lo más grande en esta tierra se llama la iglesia de Cristo. El reino de Judá, podemos ver esto en los libros de los Reyes y Crónicas. A pesar de la idolatría y la desobediencia de sus reyes y del pueblo, Dios les envió repetidamente profetas, una y otra vez, para llamarlos al arrepentimiento antes de la destrucción y del exilio, pero no lo oyeron. Todos los reyes, bendito el Señor, del pueblo de Dios, tuvieron la oportunidad de oír la voz de Dios a través de un profeta santo de Dios. Por eso dice segunda de Crónicas 20:20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Eso lo dice la Biblia, a los verdaderos profetas, a los que fueron llamados por Dios, y Dios les encargó el trabajo de llevar el mensaje revelado a los pueblos para que se arrepientan. El verdadero profeta en el día de hoy es un profeta lleno del Espíritu Santo, que busca a Dios de corazón, que sufre y ama a su pueblo, que ama a Dios y su palabra por encima de todas las cosas, que no negocia el mensaje del Señor para quedar bien con los hombres o salir a hacer mercados allá en el supermercado, bendito el Señor y valga la redundancia. El verdadero profeta no anda buscando fama ni aplausos. El verdadero profeta no anda buscando los primeros puestos en las actividades. El profeta verdadero tiene una sola misión, y es llevar el mensaje a nuestro pueblo para que nuestro pueblo se vuelvan a Dios. La iglesia de Cristo necesita volverse a Dios. Necesitamos volvernos al primer amor, volvernos
volvernos a las primeras obras, volvernos a los ayunos, a las vigilias, al clamor de rodillas, tomar las ciudades en clamores, tomar las ciudades, derribando los fundamentos del enemigo, derribando toda estructura de pecado, de ocultismo y toda maldad que el diablo ha levantado en las naciones. Nosotros tenemos la autoridad, dice la Biblia, para derribar, para destruir y para arruinar, pero también para plantar y para edificar. Dios les dio muchas oportunidades al reino de Judá antes de que la disciplina de Dios cayera sobre ellos, porque Dios es un Dios de oportunidades, pero no oyeron a los profetas de Dios. Por el contrario, los apresaban, los perseguían, los azotaban, los rechazaban, incluso los asesinaban. Las segundas oportunidades que Dios concede al hombre tienen su fundamento, hermanos, en el sacrificio sublime de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, la máxima expresión de la disposición de Dios a dar segundas oportunidades se encuentra en la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque a la derecha del Dios Padre hay un Cristo vivo con sus heridas como señal del sacrificio y la muerte por la humanidad. Y esas heridas interceden por todo aquel que a Él viene. Él no le echa fuera y dice que Él es el mediador entre nosotros y Dios. Su sacrificio nos ofrece la oportunidad de redención y de una vida nueva, incluso cuando no lo conocíamos. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Romanos 5:8, ahí Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 2 Corintios 5:17 dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Esto es el epítome de una segunda oportunidad, una nueva creación, una nueva vida. Y en el texto original dice una raza nueva que nunca existió. Por eso Dios, el diablo no te puede acusar porque tú no exististe. Tú existes a partir del momento que viniste al Señor, que tu nombre fue escrito en el libro de la vida y fue borrado del libro de la muerte. A través de Jesucristo y solo a través de Él tenemos un abogado que intercede por nosotros ante el Padre y nos ofrece perdón cuando creemos en Él y reconocemos nuestro pecado, lo confesamos y nos apartamos del pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Hechos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que entender que Dios es el Dios de las segundas oportunidades tiene profundas implicaciones para nuestra vida de fe, como por ejemplo la esperanza en el fracaso. No importa cuántas veces hayamos fallado, Dios siempre está dispuesto a perdonar y a restaurarnos si nos arrepentimos de corazón, y no debemos vivir en condenación, sino que debemos entender que Dios nos da la esperanza en su gracia divina. Pero debo aclararles que las segundas oportunidades de Dios no son una licencia para pecar, sino más bien una invitación a un arrepentimiento sincero y a una transformación de vida que lo agrade a Él. Y tenemos que mostrar nuestra gratitud a esa misericordia, a esa oportunidad, con fidelidad, con temor, con alabanza, viviendo una vida que lo exalte a Él. Debemos perseverar en la fe, sabiendo que Dios es paciente y nos va a ayudar a levantarnos cuando caemos, pero el que esté firme, mire que no caiga, cuídate, no te caigas a propósito, sin temor a Dios, apoyándote en que Dios es bueno, porque también Él es fuego consumidor. Pero entiende esto, si Dios nos ha dado tantas oportunidades, ¿cómo nosotros no vamos a extender esa misma gracia
a aquellos que nos fallan, a quienes nos han hecho daño. Somos llamados, queridos hermanos, a ser misericordiosos, así como Él es misericordioso. Lucas 6:36, y ahí Jesús dijo, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y Mateo 5:7, en el Sermón del Monte, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que confía en que Dios tiene planes para tu vida, aunque nuestros planes fallen o nos desviemos. El propósito de Dios para nuestras vidas y para su reino es inquebrantable. Él puede reencauzarnos y usarnos de nuevo, incluso con un poder y una gloria mayor. Y para concluir, mis amados hermanos, el Dios de la Biblia es, en esencia, el Dios de las segundas oportunidades. Eso es lo que he querido decirles. Su amor incondicional, su misericordia inagotable y su gracia redentora son el fundamento por el que yo les digo esta verdad, que Dios da oportunidades. Él no se rinde con nosotros, no se da por vencido. Nos invita a arrepentirnos, a levantarnos de nuestras caídas y a caminar nuevamente en su propósito, libres de condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso sí, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que esta verdad nos lleve a vivir una vida de gratitud y sobre todo nos llene de humildad, de gracia, de alabanza y una confianza audaz en el Dios que siempre está dispuesto a darnos una oportunidad. Hoy quizás este sea el día de Dios para ti. Hoy quizás este sea el día de otra oportunidad para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Shalom. Cristo viene. No te olvides.